un cumplimiento en la vida de todos aquellos que lo creen. ¿Alguien dice amén? Lo que te estoy diciendo es que este 2021 estás de pie gracias a Dios, porque el Señor tiene planes contigo, con tu familia, y el Señor cumplirá su propósito en ti. Amén, amén. Estamos compartiendo una palabra que tiene que ver con subir a los lugares altos. Hemos estado viendo cómo un monte, un lugar llamado Jarfut, había un rey, uno de los 31 reyes que habitaban en Canaán, y ese rey llamado Piriam estaba en ese monte, y este rey llamado Piriam representa a un principado espiritual que se opone para que tú y yo profundicemos en nuestra vida espiritual. Hablamos de un principado que ya no pudo detener tu salida de Egipto, ya no pudo detenerte en el desierto, pero lo que sí va a tratar de hacer es estorbar en tu vida espiritual. Lo que sí va a tratar de hacer es estorbar en tu comunión con el Señor. Lo que sí va a tratar de hacer es que tú te detengas en una vida pasiva, en una vida indiferente, en una vida espiritualmente poco productiva. Pero hoy estamos hablando de esta palabra donde se exhibe ese principado que no podrá detenerte, que no podrá frenar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque creo que tú estás agradecido con el Señor, porque creo que tú eres consciente de que Dios te ha guardado, de que Dios te ha dado un chance y que vas a buscar con todo tu corazón al Señor. Y cuando buscas con todo tu corazón al Señor, entonces Él desciende con poder y gloria para fortalecerte, para bendecirte y para cumplir su propósito. La semana pasada veíamos como un lugar llamado Monte Sión, donde David iba a establecer un lugar llamado la ciudad de David. Y veíamos cómo esa ciudad de David representa tu asignación aquí en la tierra, tu herencia aquí en la tierra. Canaán iba a ser conquistada por toda Israel, pero había un territorio, había un espacio que iba a tener una bandera que diría ciudad de David. Como iglesia tenemos un llamado. Como iglesia tenemos una visión, como iglesia tenemos una encomienda, transformar esta comunidad con el poder de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero junto con esa visión corporativa hay una visión personal de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu descendencia. Tú estás participando en una iglesia que le cree a Dios por la transformación de la comunidad. Pero Dios no te va a dejar con las manos vacías. Él te va a recompensar, Él te va a bendecir. Si tú le honras, vas a ver que así como David conquistó ese monte, tú vas a conquistar tu propósito, tú vas a poseer tu herencia y no habrá principado ni gigante que te pueda detener, porque Dios está contigo. Yo no sé si hay alguien aquí que puede decir amén, yo lo creo. 2021 voy con todo a alcanzar la herencia que Dios tiene para mi vida. Amén. Pero antes de entrar en el tema, déjame decirte algo muy importante. Hubo un monte llamado Calvario, al cual subió un hombre llamado Jesús. Moisés subió a un monte llamado Sinaí y bajó con leyes, bajó con mandamientos, bajó con instrucciones, pero hubo un hombre llamado Jesús que subió a un monte llamado Calvario. Y cuando subió a ese monte llevó una cruz, llevó nuestros pecados, llevó nuestras maldades, llevó todos nuestros errores, y Él sufrió en la cruz para que tú y yo no tuviésemos que morir. Él subió a esa montaña para darnos salvación, para darnos libertad, para recuperar nuestro propósito, para abrirnos la puerta hacia el Padre. El pueblo, la gente practicaba una religión, pero a través de Cristo hay un camino que se abrió para que tú y yo podamos tener acceso al trono de la gracia donde se encuentra nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Mirar al Sinaí nos muestra las leyes y decimos, es complicado cambiar, es complicado ser transformados, qué difícil es ser cristiano, qué difícil es perdonar, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando volteamos al Calvario y vemos a Jesús colgado en una cruz,
muriendo por nuestros pecados, entonces nos abrazamos de esa gracia, donde reconocemos, yo no puedo cambiar, yo no puedo ser transformado, pero me abrazo de la gracia de mi Señor Jesucristo. Él sí pudo hacerlo y lo hizo por mí. Y como Él pudo hacerlo, Él me cobija, Él me abraza y Él me presenta delante del Padre sin pecado, sin condenación y sin culpa, porque el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos quita toda culpa y condenación y nos podemos acercar al Padre con las manos en alto, dándole gracias a través de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, porque esto es posible gracias a Jesús. ¿Alguien dice amén? Levante sus manos y diga, Jesús, gracias por tu amor. Vamos, mueve tus manos y di, Jesús, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por el chance que me has dado. Gracias por el borrón de pecados que diste a mi corazón, a mi alma. Gracias porque me has quitado toda culpa y toda condenación. Confieso la palabra que dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Veíamos el monte Sión la semana pasada y cómo en este lugar, en el monte Sión, que era un monte natural, un lugar que se encuentra en Israel, es una montaña de verdad, pero en esta montaña llamada monte Sión habitaban los hombres conocidos como los jebuseos. Los jebuseos. Y ellos le dijeron a David, tú no subirás aquí, tú no vas a subir aquí. Tú allá abajo brinca lo que quieras, salta lo que quieras, haz lo que quieras, pero aquí tú no vas a subir. Este lugar que se va a llamar Ciudad de David, no lo vas a conquistar. Y veíamos que esos espíritus operan hoy, levantando argumentos en nuestra mente, que nos dicen, tú no vas a cambiar, tú no vas a alcanzar ese sueño que tienes. Tú no tienes propósito. Tú no vas a poder brincar este obstáculo. Es una guerra de palabras, es un duelo de palabras, donde estos espíritus te envían un mensaje, pero tú y yo lo tenemos que contrarrestar con la palabra de Dios. Es una guerra de convicciones. Lo que ellos aseguran que tú no vas a poder contra lo que tú aseguras que vas a lograr, no por tus fuerzas o capacidades, sino gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero hay un duelo de palabras, hay una guerra contra tu propósito. Hay una guerra contra lo que Dios diseñó para ti. Porque tu propósito tiene que ver con lo que está escrito en el cielo acerca de tu vida. Tu propósito tiene que ver con la voluntad de Dios para ti, con la razón por la cual te dio existencia. Quiere decir que si tú no cumples tu propósito, pasaste por esta tierra en vano. Quiere decir que si tú no encuentras esa razón por la cual viviste, todos tus años fueron en vano por esta tierra. Por eso el enemigo se opone, porque él se opone a la voluntad de Dios. Tú y yo somos el resultado de los pensamientos de Dios. Porque antes de que fuéramos creados, Él pensó en nosotros, Él pensó en darnos vida, Él pensó en darnos existencia, Él puso talentos, dones en nuestras manos y nos dio una herencia a la que tenemos que llegar. Aunque los jebuseos digan, tú no puedes, nosotros sí decimos, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Alguien tiene que decir amén y darle un aplauso fuerte al Rey. Es una guerra de convicciones. Ellos dicen, tú no subirás, pero tú y yo vamos a subir. Ellos le dijeron, aún los ciegos y los cojos te echarán. Y veíamos que son espíritus que operan provocando ceguera, desenfocándote de la vida, para que pierdas tiempo, para que estés jugando con tu propósito, para que estés jugando con el asunto tan importante que es buscar a Dios. Buscar a Dios es lo más trascendente que podemos hacer en esta vida. Buscar a Dios y su propósito es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Pero estos espíritus operan poniendo vendas espirituales para que nos desenfoquemos, para que juguemos al cristianito, para que juguemos al que ya se quiere portar bien, pero nosotros lo vamos a exhibir, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús.
Ahora, David dijo, todo el que quiera subir a la montaña, todo el que quiera vencer a los ciegos y a los cojos. Eso lo dijo David, porque tal vez ese llamado no es para todos, aunque hay una herencia para todos, no todos están dispuestos a pelear por su herencia. Por eso David dijo, el que quiera, ¿hay alguien aquí que quiera herir a los ciegos y a los cojos? Dice, todo el que quiera recuperar su propósito, todo el que quiera vencer a sus enemigos espirituales, todo el que quiera conquistar su herencia, todo el que quiera subir a la montaña, todo el que quiera cumplir la voluntad de Dios, todo el que quiera traer el propósito eterno de Dios para su vida, todo el que quiera, ¿habrá alguien aquí que quiera? David le dijo, todo el que quiera suba por el túnel del agua, suba por la puerta del agua. Y esa agua, veíamos, representa la vida en el Espíritu, el río de Dios. Este monte nos muestra algunas figuras de lo que el libro de Hebreos nos enseña, porque toda la Escritura está llena de ejemplos que traen códigos espirituales que tenemos que interpretar con la revelación del Espíritu Santo para ver qué nos muestra el Señor. Podemos contarlo como una historia más, llenar nuestra mente de historias, de enseñanzas y compartirlas con otros, o podemos ver detrás de esa historia qué llaves nos está dando el Señor, qué principios nos está mostrando para a través de esos principios conquistar el plan de Dios para nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, versículos 16, la Escritura dice, está muy chiquita esa letra, a ver si la pueden ampliar. En Hebreos 12, versículo 18 dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, sino que, dice el siguiente versículo, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general, está hablando del monte Sión en el ámbito espiritual, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo. ¿Cuántos de aquí están inscritos en el cielo? Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Déjame explicarte algunas cosas que vienen aquí. Aquí está usando el escritor del libro de Hebreos el ejemplo del monte Sinaí con el monte Sión en el sentido espiritual. En el monte Sinaí, Moisés subió para recibir unas tablas. Y dice la palabra que cuando Moisés subió, el Señor descendió sobre la montaña y hubo relámpagos, hubo truenos y el pueblo que estaba a la orilla del monte tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés, Moisés, sube tú. Y luego vienes y nos platicas lo que Dios te dijo. Sube tú, porque nos da miedo. Era porque ellos reconocían la condición en que se encontraban. Reconocían que estaban en un asunto que no los paraba bien delante del Señor. Y por eso le dijeron a Moisés, Moisés, sube tú y luego vienes y nos platicas. Ellos tuvieron miedo, diga conmigo, tuvieron miedo. Entonces Moisés subió. Sin embargo, cuando bajó con las tablas, se estableció con el tiempo una religión judía, una religión llena de tradiciones y costumbres. Se levantó un templo al que la gente veneraba, tanto que hasta en el tiempo de Jesús, la gente idolatraba el templo, la gente idolatraba su religión, pero no tenían una relación personal con el Señor. Pablo usa ese ejemplo como referencia para decir que los judíos aún tenían un velo, porque defendían más a Moisés que a Jesús. Jesús dijo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen vida y ellas hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. El pueblo judío practicaba una religión, leía la Torá, leía las escrituras, pero no conocieron a Jesús. No conocieron la palabra viviente, practicaban una tradición, practicaban una costumbre, iban al templo
Iban y ofrecían sus sacrificios. Sin embargo, el escritor de Hebreos dijo, ¡hey! Ustedes no se están acercando a una religión más. Ustedes no se están acercando a un templo. Ustedes no están siguiendo una tradición. Ustedes deben comprender que se están acercando al monte de Sión, la ciudad de Dios. Esto me habla de otra dimensión. Usted puede ver este lugar como un templo. Usted puede ver este lugar como vamos a la iglesia porque quiero cambiar. Vamos al templo y estar aquí mientras está en el celular. Pero si usted es consciente, yo no solamente voy al templo, yo voy acercándome al Señor. Yo estoy subiendo una montaña. Yo estoy profundizando en mi relación con Dios. Yo no soy un religioso más. Yo soy un hombre o una mujer interesado en agradar a mi Padre. Porque yo sé que si agrado a mi Padre, mi vida, mi camino, mi entorno va a ser transformado a causa del favor de Dios. Que este 2021 el Señor alumbre sobre tu vida. Que este 2021 el Señor resplandezca sobre ti. Tenga de ti misericordia y prospere tus caminos. Amén. Entonces podemos venir al templo como una actividad más. O podemos decir, yo no estoy asistiendo a una reunión más. Yo no estoy simplemente asistiendo a un templo, yo me estoy acercando a Dios. Yo me estoy acercando al Señor. Hay por lo menos 6 cosas de las que te quiero hablar en este pasaje que vemos en el libro de Hebreos, porque el monte de Sión, señalado aquí, está en una dimensión espiritual. La persona que está a tu lado puede ser una persona que es consciente de esa dimensión espiritual. Y a lo mejor tú no eres consciente de esa dimensión espiritual. Tú lo estás viendo como una actividad que tienes que hacer, como una actividad que cada domingo realizas, mientras que el otro está comprendiendo que tiene acceso a una dimensión espiritual. ¿Qué es una dimensión espiritual diferente? Significa que Dios está tan cerca de ti. No lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero cuando eres consciente sabes que si Él está contigo, estás en cobertura, estás en bendición, estás bajo el amparo del que todo lo puede. ¿Alguien dice amén? Entonces, el monte de Sión que David conquistó es un monte natural, pero el monte de Sión mostrado en Hebreos es un monte espiritual. La oposición que David enfrentó fue contra enemigos físicos. Nuestra guerra no es contra carne y sangre. Tu bronca no es con tu suegra. Sino que hay una estructura espiritual que se levanta en tu contra. Hay una estructura espiritual que se opone a tu propósito, a tu desarrollo. Vamos a ver por lo menos 6 cosas que vemos aquí en Hebreos. Y Hebreos habla de un monte espiritual donde se encuentra la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial. La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ¿qué significa? Habla de una dimensión espiritual donde se encuentra la ciudad de Dios. ¿Y qué significa estar en la ciudad de Dios? Hablar de la ciudad de Dios es hablar del reino de Dios. Es hablar del lugar donde se cumple la perfecta voluntad de nuestro Padre. Es el lugar donde estamos en cobertura, donde estamos en bendición. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 2 al 4, el apóstol Juan, cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos, fíjate bien lo que estaba viviendo Juan. Juan estaba encarcelado por causa del evangelio. Estaba en una isla, completamente solo, pagando las consecuencias de haber sido un apóstol de Jesucristo, pero estando allí en esa cárcel, en esa isla, él tuvo una revelación y dice Apocalipsis 21, versículos 2 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Mira cómo Juan estaba viendo en medio de su crisis, cómo la ciudad de Dios descendía a él. Tú y yo podemos estar en una crisis.
Tú y yo podemos estar en una necesidad. Tú y yo podemos estar pasando momentos difíciles. Tú y yo podemos estar atravesando un valle de lágrimas o algún problema financiero. Yo no sé qué situación puedas estar viviendo en lo natural, pero cuando eres consciente de lo espiritual, en medio de tu problema, ve cómo desciende la ciudad de Dios. Ves cómo desciende el reino de Dios a tu vida. Ves cómo la presencia de Dios se manifiesta en medio del problema que estás viviendo. ¿Alguien dice amén? Dice Juan, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, y oí una gran voz. Primero vio y ahora oyó una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, ¿quién? Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje habla de algunos aspectos importantísimos que tú y yo tenemos que considerar. Estamos hablando del contexto de Hebreos, donde estamos mencionando el monte de Sión, subir a los lugares altos, profundizar en nuestra vida espiritual, buscar a Dios en serio y con todo nuestro corazón. Cuando subimos a ese monte, entonces somos conscientes de lo que es la ciudad de Dios. Juan vio la santa ciudad que descendía del cielo. Él vio en medio del problema que estaba atravesando, él vio cómo Dios descendió. Así como Moisés, escuche, Moisés estaba atravesando un desierto con Israel, venían de Egipto, venía con un pueblo difícil, con un pueblo que murmuraba en contra de él, que lo criticaba y que lo señalaban, pero en medio de su desierto, él subió a la montaña y Dios descendió a él. Que esta verdad sea revelada a tu vida, para que en el día difícil, para que en el día de la crisis, dejes de correr de un lado a otro y mejor te dispongas a buscar a Dios con todo tu corazón, porque cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él descenderá con poder y gloria. Él vendrá a tu encuentro. Tú subes en adoración, tú subes en alabanza y Él desciende con poder. A alguien de aquí se le va a abrir el cielo y va a ver la manifestación de la santa ciudad, del reino de Dios sobre su vida. Alguien dice amén. Pero dice Juan que él escuchó una voz. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Alguna vez usted ha escuchado al Espíritu Santo? Esto es algo que todos podemos tener, el escuchar la voz del Espíritu Santo. Algunos paradigmas doctrinales nos dicen que solamente los profetas escuchan a Dios. Algunos paradigmas doctrinales nos dicen que solamente el pastor escucha a Dios. Pero ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Y como hijos podemos escuchar a nuestro Padre. Debemos escuchar a nuestro Padre. Juan escuchó a Dios. Subir al monte de Sión, donde se manifiesta la ciudad de Dios, abre nuestros oídos espirituales. Que este 2021, tu vida espiritual crezca tanto que tus oídos se abran, tus oídos sean liberados y puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y por consecuencia de escuchar la voz del Espíritu de Dios, empieces a desarrollar una vida de fe. Una cosa es que escuches un mensaje de parte de tu pastor. Una cosa es que escuches un mensaje en YouTube. Pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo te visita y te habla. Tú te levantas empoderado en fe. No importa lo que veas, no importa lo que escuchas. Sabes que Dios te habló. Y como sabes que Dios te habló, tienes la certeza de que lo que te dijo lo va a cumplir a pesar de lo que estés viviendo. Porque Dios tiene el poder y autoridad para lograrlo. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Sabe que la Biblia dice que la fe viene por? Es importante escuchar. No solamente es oír el mensaje dominical, es escuchar la palabra de Dios, es escuchar al Señor. Jesús dijo, mencionando un pasaje de Deuteronomio, dijo, no solo de pan, sino de toda.
¿Que sale de dónde? Usted puede escuchar un mensaje aquí, pero usted tiene que escuchar al Espíritu Santo. Usted tiene que desarrollar una vida espiritual profunda con el Padre, porque usted no va a vivir solamente del pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de lo que sale de la boca de Dios. No estás en esta tierra solamente para trabajar por el pan de cada día. No estás en esta tierra solamente para tener un empleo o para estar trabajando 10, 12 horas diarias. Estás en esta tierra por un propósito divino. Lo que te sostiene es el propósito de Dios y es necesario que tú lo escuches, porque cada vez que tú lo escuches, tu fe se fortalece, tu fe se activa y la Biblia enseña que el justo por la fe vivirá. Tienes años que vivir, tienes metas que alcanzar, tienes montañas que conquistar. Por eso es importante que escuches la voz del Espíritu de Dios. Amén. Alguien de aquí se le va a destapar el oído y va a empezar a escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Ahora, pero según lo que leemos en Apocalipsis, en la ciudad de Dios, el Señor hace su obra de restauración. Diga conmigo, restauración. Todos venimos con alguna situación del pasado. Todos venimos con situaciones en el alma. Todos venimos con algún conflicto entre manos que vivimos, pero aquí podemos encontrar que en la ciudad de Dios, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Alguien dirá, pastor, pero ya está hablando de lo que va a pasar en el cielo. Algún teólogo va a decir, pero ahí está hablando de los tiempos finales. Porque nunca falta un teólogo que diga, que empiece a argumentar. Pero aquí dice que Juan vio que descendía esa santa ciudad. Es verdad que allá será perfecto todo, pero antes de irnos para allá, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, porque para que puedas entrar a Canaán, tu corazón tiene que estar sano. No vas a entrar solo, vas a entrar con tu cónyuge, vas a entrar con tus hijos, porque cuando el reino de Dios viene a tu vida, se cumple la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú estás pensando en el momento, pero Dios ya está pensando en tus siguientes generaciones. Amén. ¿Alguien lo cree? Entonces, cuando subimos a la montaña, sufrimos una transformación total. Porque una cosa es salir de Egipto y otra cosa es ser transformados. Una cosa es recibir perdón de pecados. ¿Cuántos de aquí han experimentado perdón de pecados? 8 de octubre de 1995, y lo he compartido algunas veces, pero lo repito porque siempre lo tengo presente. Fue el día que me encontré con el Señor. Fue un parteaguas para mi vida. Ese día yo nací de nuevo. Ese día experimenté salvación. Ese día experimenté perdón de pecados. Sentí como una carga pesada se fue de mi espalda. Se rompieron ciertas adicciones que yo no podía dejar. Ahí nadie me cuenta lo que me pasó porque fue algo que viví. Pero todavía esperaba un camino de restauración. Todavía esperaba un proceso de restauración. Una cosa es cuando recibimos perdón de pecados, pero cuando subimos a la montaña y pasamos tiempo con Dios, se cumple esta palabra que vemos ahí, donde Dios sana tu corazón, enjuaga tus lágrimas, quita el dolor, quita la muerte, quita el miedo y te convierte en una persona completamente diferente. No se trata solo de salir de Egipto, se trata de permitir que Él haga su obra perfecta en nuestra vida. Y yo confieso sobre tu vida en esta mañana que el Señor cumplirá su propósito en ti, que Él no te va a dejar, que Él te va a tomar como el alfarero tomó aquel recipiente de barro y se le cayó de entre las manos, pero lo volvió a tomar. Tú estás en las manos del alfarero y el Señor está dándole vueltas a la rueda y va a hacer de ti una vasija de honra en el poderoso nombre de Jesús. Tal vez en el pasado te caíste, tal vez en el pasado te quebraste, pero ahora el Señor toma tu corazón que estaba roto, que estaba en pedazos, y Él lo reconcilia, Él lo restaura. Tal vez tu matrimonio estaba en serios problemas, en serios conflictos, pero de aquello que estaba destruido, el Señor lo levanta y lo edifica y hace un matrimonio de honra, una familia completamente transformada y bendecida, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén.
Amén, amén. ¿Alguien lo cree? ¿Qué ocurre cuando alguien logra tener una revelación divina? Su vida no vuelve a ser la misma. No se trata de cuánto tiempo tenemos en la iglesia. Se trata de qué tanto de Dios se ha impartido a nosotros. No se trata de hace cuánto conocí a Jesucristo, sino de qué tanto he permitido que el Señor haga su obra en mí. Porque yo puedo tener 20 años en el Evangelio, pero haberme detenido en un punto que no quise obedecer, haberme detenido en un punto que no quise aplicar. Pero cuando alguien dice, yo estoy dispuesto a todo y empiezo a obedecer y empiezo a cooperar y subo a la montaña buscando una transformación sobre su vida, se va a cumplir lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les dijo lo que dice Marcos 9:1. Les dijo, de cierto les digo que hay algunos que no gustarán la muerte. Y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, diga conmigo, hay algunos, levante su mano y diga, hay algunos, porque esto no es para todos. Así como David dijo, el que quiera, porque no era para todos, Jesús dijo, hay algunos, porque esto no es para todos, pero hay algunos de los que están aquí y de los que nos están viendo a través de las redes sociales que no verán la muerte, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Lo que el Señor te está diciendo es que hay algunos que lo toman en serio y antes de partir a la eternidad verán cómo la eternidad viene a su vida, el reino de Dios se establece, la ciudad de Dios desciende y su casa es completamente transformada por causa de aquel que todo lo puede. Amén, que tú seas uno de esos algunos y que arrebates lo que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Sabes que algo que vemos también en la ciudad de Dios? Porque apenas vamos en el primer punto, la ciudad de Dios. Y alguien dirá, chale, apenas dan el primer punto, pastor, ya me quiero ir. Entrar a la ciudad de Dios, ser consciente de la ciudad de Dios, te da acceso a una dimensión de respaldo espiritual. Respaldo espiritual, porque el libro de Hebreos, ¿sí?, señala que cuando nos acercamos a la ciudad de Dios, habla de una compañía innumerable de ángeles. Diga conmigo, compañía innumerable de ángeles. En cierta ocasión estaba el profeta Eliseo dormido en su casa cuando el rey de Siria conspiró contra él y envió muchos soldados para que lo rodearan. Y Eliseo estaba tranquilo durmiendo y Giesi se asomó por la ventana y al asomarse por la ventana dijo, paz su mecha. Hay bastantes soldados y hombres de a caballo rodeándonos. Y de inmediato fue con Eliseo y le dijo, ¡hey! Eliseo, despierta. Eliseo, mira lo que está pasando. Los sirios enviaron muchos soldados y nos han rodeado. Y entonces Eliseo se estiró, porque la noche anterior se había desvelado viendo Netflix y estaba todo desvelado. Y dijo, ay, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que pueda ver que son más los que están a nuestro favor que los que están a nuestra contra. Y dice que los ojos de Giesi se abrieron y pudo ver que había caballos naturales, soldados naturales, pero arriba había carros de fuego, caballos de fuego y un montón de ángeles que estaban peleando a su favor. Que en medio del conflicto se te revele que tú no estás solo, que no peleas en tus fuerzas, porque cuando subes a la montaña te acercas a donde está el Dios eterno, pero que también hay millones de ángeles peleando a tu favor. Déjame recordarte que solamente la tercera parte de ángeles se rebeló contra Dios. Esto me dice que hay 2/3 partes, que nuestro ejército es más poderoso y que tiene el respaldo del omnipotente Dios que está a nuestro favor. Oh, que en este 2021 veas una activación de ángeles peleando a tu favor, peleando tus batallas y que puedas tener la victoria en el nombre de Cristo. ¿Alguien dice amén?
Ahora déjame aclararte que nosotros no le oramos a los ángeles. Es bueno ir a los ángeles, pero no le oramos a los ángeles. No le ponemos veladoras a los ángeles, porque eso no es bíblico, no es escritural. Aunque tu abuelita te haya dicho con todo respeto, pero la Biblia no dice eso. A los ángeles no le pedimos, es más, los ángeles ni caso nos hacen. Los ángeles de Dios. Los ángeles azules, pues a lo mejor cantan la que tú quieras. Porque la Biblia dice que los ángeles son poderosos en fortaleza, que obedecen el precepto de la palabra de Dios. Ellos obedecen a Dios. Aún Jesús, cuando estaba siendo apresado y que Pedro le cortó la oreja al siervo del soldado, del sacerdote, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿no sabes acaso que yo podría pedirle al Padre que envíe 12 legiones de ángeles y me librarían? Pero se los pediría al Padre. Ni Jesús activaba a los ángeles, ni Jesús le ordenaba a los ángeles. ¡Ey, Miguel, muévete! ¡Ey, Rafael! ¡Ey, Julio! No, Julio no, un ángel de Dios. Pero Jesús no le ordenaba a los ángeles, sino que él buscaba al Padre. En el tiempo de la tentación, de la prueba, cuando estuvo 40 días después de brincar la prueba, dice que los ángeles venían y le servían. Él no los pidió, pero el Padre se los envió. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le pedimos al Padre y buscamos su rostro, Él hace una activación. Él le dice a los ángeles, desenvainen su espada, porque es tiempo de ir y pelear a favor de mi pueblo, a favor de mis hijos. Y así como vemos que el pueblo de Israel a veces enfrentaba enemigos 10 veces más grandes, y el Señor les decía, ustedes tranquilos, ustedes simplemente alaben, que la victoria se las voy a dar el Señor, se las voy a dar yo. Y Josafat se puso de pie y empezó a cantar, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Glorificad al Señor, porque Él es bueno. Y mientras ellos cantaban, el ángel del Señor vino y enfrentó a sus enemigos. Todos fueron derrotados y los israelitas solamente salieron a levantar el botín. Que este 2021 te levantes a recoger el botín que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Alguien lo cree? Volviendo con Hebreos, en el monte de Sión encontramos acceso a la iglesia gloriosa de Cristo. Diga conmigo, la iglesia gloriosa. Una cosa es una iglesia institucional y otra cosa es una iglesia donde el Espíritu de Dios hace su voluntad, donde el reino de Dios se establece. Una cosa es tener el nombre de iglesia afuera de un templo y otra cosa es tener el entendimiento de lo que es ser parte de una iglesia. Por eso el escritor de Hebreos dice, hey, ustedes no se están subiendo al monte donde se subió Moisés. Ustedes se están acercando al monte del Dios vivo. Ustedes no se están acercando a una religión más. Y con esto no estoy diciendo que pan de vida sea la mera entomatada. No estoy diciendo que pan de vida sea el camino. Lo que estoy diciendo es que Jesús es el camino. Y que la vida en Cristo, la vida en Dios, nos da acceso a una vida de fe, a una vida sobrenatural, donde tenemos que dejar de pensar en la lógica o en lo natural, porque en la lógica o lo natural tú y yo tenemos limitaciones. Tú y yo estamos bloqueados, estamos sitiados, pero cuando entendemos que tenemos acceso a una gloria mayor, entonces esa gloria mayor se manifiesta y todo sitio es reventado por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Pero dice que en esta ciudad de Dios habita la congregación general e iglesia. Habla de un hábitat en donde la iglesia debe permanecer. Saca un pez del agua y amárralo a un árbol y dime qué le va a pasar. Agarra un gato y mételo al fondo del mar y dime qué le va a pasar. Cada especie está creada para cierto hábitat. Y tú y yo somos una especie que fuimos creados para habitar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios.
Cuando dejamos de estar en ese hábitat, nos morimos. Porque empezamos a caminar con nuestras limitaciones, con nuestra lógica. Dejamos de caminar en fe y nos convertimos en personas programadas, que conocemos nuestras limitaciones. Nos pasa como aquel elefante, y no se me quede viendo, nos pasa como aquel elefante que desde pequeño lo amarran a una estaca profunda. Y el elefantito trata de salirse y no puede, 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 hasta que finalmente se rinde. Y ya cuando se rindió, lo amarran a cualquier árbol, a cualquier palo, y ya el elefantito no hace esfuerzo por salir de allí, porque ya entendió que tiene limitaciones. Y aquel animalito llega a crecer tanto y está amarrado a una pequeña estaca, y la gente se pregunta cómo es posible que este tremendo animal esté amarrado a esta pequeña estaca. Y es que desde pequeño lo programaron para limitarlo y para esclavizarlo. ¿Y sabes qué? Eso hizo el mundo con nosotros. El príncipe de este mundo nos hizo creer eso. Tú no puedes. Los jebuseos nos dijeron, tú no subirás aquí, porque los ciegos y los cojos, mira, te van a poner un baile. Eso es lo que hizo el príncipe de este mundo. Eso es lo que hizo, nos programó para que viviéramos limitados. Está aquí conmigo. Pero cuando habla del hábitat de la iglesia de Cristo, que es una iglesia que debe habitar en la santa ciudad, que debe ser consciente del reino de Dios. Y la iglesia no es este edificio. La iglesia somos tú y yo. De manera que cuando estás en tu trabajo y hay un problema, pero como tú habitas en la presencia de Dios, entonces ahí puedes tú orar por las necesidades de tu patrón, por las necesidades de tus compañeros. Y ahí en tu trabajo tú vas a ver la manifestación del reino de Dios, trayendo respuesta a tus oraciones. ¿Alguien dice amén? Cuando estás en tu casa, dejaste el templo, pero no estás dejando de habitar en la presencia de Dios. Nos convertimos como el profeta Elías. El profeta Elías vino delante del rey Acab y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él no se quedó en el templo, él no se quedó en el tabernáculo, él no se quedó en la capilla. Yo habito bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Que esta verdad se te revele y donde quiera que estés, seas una embajada del reino de los cielos, trayendo salvación, trayendo libertad, mostrando propósito, trayendo la voluntad del cielo a la vida de las personas. Amén, dale un aplauso a Cristo. ¿Alguien cree en lo que estoy hablando? ¿Sabes que son cosas porque tenemos muchos paradigmas religiosos? El mundo se encargó de ponernos paradigmas religiosos que cuando hablamos de estas cosas, a algunos les parece una locura. No, hombre, al pastor ya se le zafó un tornillo. Pues no, se me zafaron 4. Se me zafaron 4, porque cuando empiezo a ver y digo, wow, la palabra de Dios está llena de riqueza, está llena de verdades eternas que se pueden vivir aquí y en cualquier momento y en cualquier lugar, en la vida de todos los que lo creen. Alguien dice amén. Entonces, aquí dice que la iglesia del Señor debe experimentar una atmósfera como del cielo en su vida. Porque cuando nos acercamos al monte de Sión espiritual, no vayan a estar comprando un boleto para irse a Jerusalén, ¿verdad? Esto es espiritual. ¿Sí? Jerusalén está lleno de historia y todo lo que usted quiera, pero aquí está hablando de un monte espiritual, donde tenemos acceso a la ciudad de Dios, en donde encontramos lo que significa la iglesia gloriosa de Cristo. Porque habla de la congregación general e iglesia. Congregación general e iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo no es una institución religiosa. La iglesia de Cristo no es una denominación específica. La iglesia de Cristo está conformada por el grupo de creyentes que han sido redimidos de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Hay hermanos que conforman otra denominación o otra institución que también forman parte de la iglesia, pero Dios no le da derechos reservados a una institución.
Dios no le da derechos reservados a una denominación. Pan de Vida no tiene derechos reservados sobre Dios de ninguna manera. Somos un grupo más de entre muchos que alrededor del mundo también conforman la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo diferenciamos la iglesia de Cristo de un grupo que se reúne? ¿Cómo diferenciamos la iglesia de Cristo? Jesús dijo, estas señales seguirán, ¿a quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los... Habla de una iglesia gloriosa, una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que está establecida para cambiar una ciudad, para cambiar barrios, para cambiar zonas, para traer el reino de los cielos a la tierra. Tenemos una visión como congregación y la visión es... Pero eso humanamente uno dice es imposible. Pero cuando entendemos esta verdad, subimos al monte de Sión y comprendemos que el cielo quiere establecerse en Tampico, Madero y Altamira, entonces creemos que esto es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero habla de la iglesia gloriosa. Esto me dice que cuando usted y yo subimos a la montaña se nos revela que liberar a endemoniados no es solamente para ciertos ministerios, sino es para todo el que cree. Si usted cree, puede tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y esos espíritus que están perturbando a sus hijos, esos espíritus que están perturbando su matrimonio, usted se planta en su casa con la bandera de Jesucristo y los ordena que se vayan en el nombre de Jesús. Y entonces usted, por medio de la fe, va a experimentar libertad en su casa, libertad en su matrimonio, libertad en su familia. ¿Alguien dice amén? Por supuesto, esto no es algo de un día para otro. Ahorita voy a llegar y le voy a decir al diablo de mi marido que se vaya. No estamos hablando de él. Pero habla de una revelación a la que tenemos que llegar. Habla de una revelación a un punto que tenemos que ver en nuestra vida. Porque cuando están esos paradigmas, es que para liberar a mi suegra tengo que hablar del pastor Julio o al hermano Martín para que venga a orar por ellos. Usted está caminando sobre una información diferente, pero cuando usted dice, yo ya subí al monte de Dios y me doy cuenta que el mismo Dios que respalda al pastor Julio y el mismo Dios que respalda al hermano Martín y el mismo Dios que respalda a mi mentor está conmigo, así que me planto en el nombre de Jesús porque soy parte de una iglesia gloriosa. No me estoy acercando a una religión más, no me estoy acercando a una creencia, me estoy acercando al monte donde habita el Dios vivo. Y a ese Dios lo vas a ver en tu casa, en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Para llegar a ese punto, Jesús dijo en Mateo capítulo 16, porque si le estoy hablando de esto es porque lo quiero conducir hacia ahí. Que usted no sea un congregante más, que usted no sea una persona más que se congrega, sino que usted pueda subir a la montaña y conocer más profundamente al Señor y pueda caminar en esta verdad. Porque Mateo 16, sobre la pregunta que Jesús hizo, ¿quién dice la gente que soy yo? Es lo que le dijo Jesús a sus discípulos, les preguntó, oigan, muchachos, y es lo que le pregunta a ustedes en esta mañana, muchachos, muchachas, ¿qué dice la gente acerca del Jesús en que tú crees? ¿Es una iglesia más? ¿Son los hermanos separados? ¿Qué dicen acerca de tu fe? Eso es lo que le preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? No, pues unos dicen que eres Juan, Isaías, Jeremías, Elías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú no eres una religión, tú no eres una doctrina, tú no eres una creencia. Tú eres el Hijo del Dios vivo, tú estás vivo. Eres la manifestación del Dios eterno entre nosotros. Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Eres el Salvador, eres el restaurador. Simón tuvo una revelación diferente.
Y dice la palabra, versículo 17, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló. Diga conmigo, reveló. Es como cuando usted agarra, a lo mejor algunos no se acuerdan, a mí me lo platicaba mi abuelita, que antes había unas cámaras que tenían un rollo fotográfico que llevabas a revelar, entonces alguien ya sacaba el rollo, lo metían en un cuarto oscuro y después de ¿alguien se acuerda? A mí me lo contó mi abuelita, pero yo soy de la era digital para acá. Y entonces revelaban el rollo. Estaba encriptado, encerrado, porque si la luz le daba se echaba a perder. Estaba encriptado, pero tenían que revelarlo. Hay verdades eternas que están encriptadas en la palabra. Podemos leer la Biblia, podemos tener información, pero cuando viene la revelación se abre el rollo, se nos muestran asuntos espirituales y eso lo hace el Padre. Por eso Jesús le dijo a Pedro, te lo reveló. O sea, te mostró la película, usted tomaba el rollo y lo ponía a contraluz y entonces ahí veía cuáles fotografías quería usted que le imprimieran, pero le mostraban el rollo. Y necesitamos que el Padre nos muestre el rollo, nos muestre la palabra, que el Espíritu Santo nos revele esas verdades eternas que están en la palabra. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué haré con mi iglesia? Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay dos cosas que Jesús habla en relación a su iglesia. Dice que Él la va a edificar. ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un terreno que está todo fangoso, un terreno que está inestable y quieres edificar una casa? Los que son albañiles o arquitectos comprenden la importancia de escarbar profundo para encontrar buen fundamento y poder plantar aquella casa, edificar una casa. No se puede edificar sin fundamento. Y no se puede edificar si primero no se trabaja en el terreno para prepararlo. Y hablar de que Jesús edifica su iglesia quiere decir que primero mete su mano para restaurarnos. Primero mete su mano para sanarnos. Ese matrimonio que está deshecho, ese corazón que está afligido, ese corazón que está lastimado, Él toma los pedazos, los reconcilia, los une, los prepara y entonces lo empieza a edificar. Lo que me dice es que el resultado de conocer al Señor va a ser que seamos restaurados y edificados. Usted puede tener 5 años en la iglesia y todavía estar llorando por lo que le pasó hace 7 años. Usted puede tener 10 años en la iglesia y aún estar llorando por lo que hace 25 años le pasó. Pero si usted tiene apenas una semana o el tiempo que tenga, pero usted busca al Señor con todo su corazón, Él va a meter su mano en el corazón. Él lo va a sanar por completo y Él lo va a edificar para la gloria de su nombre. Alguien dice amén. Alguien de aquí va a empezar a experimentar el bálsamo de vida sobre su corazón y va a experimentar una restauración total en su vida. Porque eso es lo que dice Jesús. Edificaré mi iglesia. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Jesús quiere edificar tu vida. Quiere restaurar tu vida. Porque una vez que te restaura, escucha bien, una vez que te restaura, primero viene la restauración para edificación y después viene lo que dice ahí. Las puertas del infierno. Habla de que si tú y yo somos la iglesia, después de ser edificados por la mano del Señor, el infierno no podrá contra ti. Antes el infierno se levantó contra ti. Antes el infierno te puso una zarandeada y una arrastrada que te dejó deprimido, angustiado, te dejó sin trabajo, te dejó adicto, te dejó en esclavitud. Pero Jesús tomó eso que quedó, te levantó como estabas, te levantó del pozo de la desesperación, te sacó de muerte a vida, empezó a trabajar en ti y ahora eres una persona diferente. Ahora sí, agárrate, diablo, porque aquel que antes deprimías va a ser el que te va a deprimir por causa de la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida. Alguien dice amén. Lo que está diciendo es que cuando permites que Jesús te edifique, ni el mismo diablo, ni el mismo infierno te va a poder detener, porque Dios está contigo.
Alguien debe darle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No voy a terminar el mensaje, pero le voy a pedir al del teclado que me ayude. Es el cuerpo místico de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dice que está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad. Y dice el libro de Colosenses que fue dado como cabeza a la iglesia. ¿Cómo fue dado? Como cabeza a la iglesia. ¿Cuántos de aquí son la iglesia de Cristo? Entonces, una evidencia de que somos esa iglesia gloriosa es que Él es nuestra cabeza y que se hace la voluntad de Él y que le obedecemos. Eso es ser parte del cuerpo místico de Cristo. Ahora fíjese bien, Cristo murió en la cruz y al tercer día, diga conmigo, al tercer día resucitó. Y después de resucitar estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles principios del reino de Dios. Después ascendió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre, dado como cabeza a la iglesia. ¿Sabe que la iglesia de Cristo tiene que resucitar al propósito? La iglesia de Cristo perdió su esplendor cuando Roma institucionalizó el movimiento de la iglesia. Comenzó la decadencia de aquella iglesia gloriosa mostrada en el libro en los evangelios. Usted y yo leemos el libro de Hechos y vemos una iglesia que conquistaba ciudades enteras, que establecía reino en todas partes, a tal grado que en algunos lugares decían: ya llegaron aquí esos que trastornan el mundo. Fue una iglesia tan gloriosa que Pablo, dice la Biblia, llenó del evangelio a toda Asia, sin redes sociales, sin Facebook, sin Instagram, llenó del evangelio todo Asia de su tiempo. Era una iglesia gloriosa que aún la sombra de Pedro cuando pasaba sanaba a los enfermos. Una iglesia tan gloriosa que cuando Pablo no podía ir a algún lugar, mandaban el pañuelo y liberaba a una gente que estaba siendo oprimida. Una iglesia tan gloriosa que el número de discípulos era multiplicado y seguían creciendo. Una iglesia tan gloriosa que el mismo César, el emperador el emperador o el rey, el emperador del reino más poderoso de ese tiempo, dobló su rodilla, Constantino, reconociendo que Jesús es el Señor. Esa es la iglesia gloriosa. Pero muchos venimos caminando todavía con el monte de Moisés, con el diseño de templo, con el diseño denominacional o institucional, cuando tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que tiene que ser resucitado para cumplir su propósito en esta tierra, para que como iglesia podamos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Porque Mateo 5, Jesús dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No somos un grupo que se tiene que esconder. No somos cristianos de la secreta. Porque hay un mundo que necesita conocer al Dios poderoso que tú y yo conocemos. El Dios que restaura, el Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que prospera, el Dios que bendice. Pero mientras no subamos a la montaña no podremos ser restaurados ni edificados. Y seguiremos siendo personas cuyas vidas son llevadas por las tormentas de este mundo, mientras el mundo se está perdiendo. Tenemos que despertar. Seremos la generación que verdaderamente trae el cielo a la tierra. Seremos la generación que sube a la montaña para encontrar una verdadera restauración en nuestra vida. Seremos la generación que logra ver, como Juan vio, la ciudad de Dios venir sobre Tampico, sobre Madero y Altamira. Seremos esa generación que logra ver el reino de Dios venir a su casa, verlo en su familia, en su matrimonio, en su camino. ¿Serás tú parte de esa generación? ¿Serás tú ese hombre o esa mujer que dice: sí, yo voy a subir a la montaña? Los jebuseos te dicen: tú no puedes.
Lo has intentado y siempre caes en lo mismo. Pero no se trata de cuántas veces has caído, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Lo que estoy diciendo es que tanto hay dentro de ti dispuesto a levantarse después de una caída. ¿Por qué no te pones de pie y levantas tus manos? Si tú eres parte de esa generación que dice: yo quiero subir a la montaña, yo quiero ser parte de esa iglesia gloriosa, yo quiero ser parte de esa iglesia gloriosa, y levanta tus manos al cielo y pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame el camino para llegar al monte Sión. Muéstrame el camino para subir a la montaña. Muéstrame el camino para ser parte de esa iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús. No quiero ser portador de una religión. No quiero ser portador de una doctrina solamente. No quiero ser portador de un mensaje sin vida. No quiero ser portador de historias bíblicas solamente. Quiero ser portador de tu presencia. Quiero ser portador de tu gloria. Oh Señor, queremos subir al monte de Sión. Queremos tener un encuentro personal contigo. Queremos subir a la montaña. Hoy, primer domingo del año, Señor, queremos mandar un mensaje al cielo anunciando nuestro deseo de subir al monte Sión. En el nombre de Jesús, que esta verdad se revele a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que esta verdad se revele. Ábrenos el rollo y revélanos estas verdades espirituales, Señor. Revélanos en el nombre de Jesús. Revélanos en el nombre de Cristo. Queremos ver esta ciudad de Dios. Queremos oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Habla a nuestros oídos en el nombre de Jesús. En este primer domingo del año, yo quiero invitarte a que, si tú quieres ser de esos que suben a la montaña, a que pases aquí al altar y con la sana distancia entre unos y otros nos presentemos en el altar delante del Señor como un acto de fe. Un acto de fe. Ese paso que estás dando es un acto de fe. Es un acto profético donde estás mandando un mensaje al cielo con tu disposición de subir a la montaña. Que este 2021 va a ser un parteaguas sobre tu vida. Que este 2021 tu vida va a ser transformada. Que este 2021 se te va a revelar esa dimensión sobrenatural del reino de Dios, que te va a traer cobertura, que te va a traer restauración, que te va a edificar, que va a cumplir sus promesas en tu vida, que va a cumplir su promesa sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu propósito. Que en el nombre de Jesús, este 2021, tu vida sea completamente transformada a causa de subir a la montaña para encontrarte con el Señor, a causa de poner tu mirada en lo alto, a causa de poner tu mirada en lo eterno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, vamos, levanta tus manos y cántale al Señor. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus
¿Sabes que nuestra comunión con Dios es tan importante? Tan importante para cada detalle de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando acepté a Jesús, el Señor me reveló quién iba a ser mi esposa. Se me reveló. Y aunque Florecita no quería nada conmigo, el Señor me mostró que ella iba a ser mi esposa. Hoy, después de 22 años, puedo testificar, Dios no se equivocó. Dios me bendijo porque me mostró quién iba a ser mi esposa. Dios nos reveló hasta los nombres de nuestros hijos. Cada hijo mío tiene un nombre que nos dio el Señor. Dios me reveló el llamado. Yo no quería ser pastor. Yo le rehuía al ministerio. Pero el Señor me reveló mi llamado. Y no solamente me reveló mi llamado, sino que me activó una pluma para escribir algo que yo no había descubierto que tenía, porque ni siquiera leía. Pero el Señor me reveló eso. Yo te pregunto, ¿quieres desperdiciar los próximos 10 años de tu vida por no encontrar propósito? ¿Quieres desperdiciar los próximos 5 o 7 años de tu vida porque no sabes a dónde vas? No sabes con quién te vas a casar, no sabes cuál es tu propósito, no sabes. ¿O quieres hoy tomar una decisión? Tomar hoy una decisión y decir, Señor, en verdad no sé a dónde ir, qué hacer, pero simplemente lo que haré es buscarte a ti. Lo que haré es buscar tu rostro. Lo que haré es buscar tu presencia. Lo que haré es buscarte en serio. Y estoy seguro que tú me lo vas a revelar. Tú me vas a mostrar la senda de la vida. La senda de la vida. ¿Cuál es la senda de la vida? Que el Espíritu Santo te muestre la senda de la vida. Yo no sé si tú tengas noción del valor del tiempo. Yo no sé si tú tengas noción de la importancia del tiempo. Y que cada día que pasa, se va acabando el reloj del tiempo. Esta semana me senté con un hombre de 72 años, y me dijo, porque llegó a la cita que teníamos, platicó 25 minutos con nosotros y se fue, pero llegando él dijo, saben, a mi edad yo aprovecho el tiempo al máximo. A mi edad, pues yo sé lo que vale el tiempo y a lo que vengo. Y habló lo que tenía que hablar y se fue. Y dije, wow, si de jóvenes entendiéramos el valor del tiempo, para aprovechar las oportunidades, de grandes tendríamos muchísimo tiempo para disfrutar en familia. Pero cuando de jóvenes no entendemos el valor del tiempo, no lo aprovechamos, no caminamos, no generamos experiencia, no adquirimos sabiduría, no buscamos a Dios, y de grandes andamos corriendo queriendo arreglar las cosas. Joven, aprovecha bien los días. El salmista dijo, enséñanos a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Espíritu Santo, levanta tus manos. Espíritu Santo, presento delante de ti a todos mis hermanos y hermanas que forman parte de esta congregación, que han pasado al altar, Señor, en un acto de fe. Y en este acto de fe, en este acto profético de pasar al altar, entendiendo que hay un llamado que el cielo nos hace, entendiendo que hay un llamado que el Espíritu Santo nos hace de acercarnos al Padre. Hoy, Señor, delante de ti ponemos nuestros días. Hoy delante de ti ponemos nuestros sueños, nuestros planes, nuestro tiempo. Hoy delante de ti, Señor, nos rendimos y te pedimos, Señor, alumbra nuestro camino. Muéstranos la senda de la vida. Muéstranos la senda, el camino que nos lleva a tu propósito. Espíritu Santo, quita toda venda espiritual. Espíritu Santo, quita todo paradigma que está en nuestra mente, que nos desenfoca de la vida, que nos desenfoca de lo que tú quieres hacer. Espíritu Santo, revélanos al Padre. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Espíritu Santo, revélanos ese monte. Yo quiero subir a ese monte. Yo quiero subir a la montaña.
El salmista preguntaba, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá a la presencia del Señor? Si tú quieres subir al monte del Señor, levanta tus manos. Levanta tus manos y haz una señal al cielo. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria, Señor. Vamos a decirle, revélame tu gloria. Revélame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver la manifestación de tu gloria. Abre los cielos sobre mi vida. Abre mis ojos espirituales. Yo quiero ver la ciudad del gran rey. Yo quiero ver la ciudad del gran rey. Yo quiero ver ese monte Sion. Yo quiero escuchar tu voz. Confiado andaré. Vamos, dile, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, nos presentamos delante de ti. Conscientes de nuestra necesidad de ti. Conscientes de la importancia de tu presencia en nuestra vida. Señor, yo te pido que nos muestres tu reino, porque esa ciudad donde habita Dios representa tu reino, y nosotros queremos habitar a la sombra del Todopoderoso, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Que habitemos bajo la sombra de tus alas, que habitemos bajo la sombra del Todopoderoso, para que cobertura, restauración, sanidad, edificación, prosperidad y propósito vengan sobre nuestra vida. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Como siervo tuyo y como pastor de esta congregación, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos y pido que sea revelado tu propósito a cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.